Las mujeres de los rebozos negros. Autor René Robles, dedicado a mi madre Esperanza Celedonia Díaz Robles. Hola a todas y a todos. Este relato se ubica en la mitad del siglo pasado, en un lugar del estado de Oaxaca. Es por ese motivo que contiene palabras, frases y descripciones, al igual que adjetivos propios de ese tiempo, y trato de conservarlos con la finalidad de no restarle autenticidad, tratando de respetar, hasta donde mis recuerdos alcanzan, los usos y costumbres del momento descrito. Y comienza de esta manera. Yo nací en Sola de Vega y a mucho orgullo lo tengo. Reza la letra de la chilena. Solteco de raíz, le agregaría. Nací en el barrio de Santa Anita, como a la mitad del siglo pasado, y como muchos niteros, he ido sobreviviendo entre dos centurias, con el pensamiento lleno de recuerdos heredados. Nací arrullado en las noches por el canto de los grillos y el silbido del aire, traspasando los carrizos de los jajales, arrullado por el aullido de los coyotes y el chisporroteo de la leña, quemándose en el brasero, y el trepitar del hachón de ocote al consumir la lumbre su resina para darnos su fulgor hasta convertirse en pringue. Nací arrullado también por las notas de las canciones de moda lanzadas al viento, por las bocinas de los tocadiscos de algunos negocios del pueblo, y que retumbaban en las faldas de los cerros de Sola de Vega, allá donde terminan las lomas pelonas, del lado donde se mete el sol, hasta donde también llegaba la música de la chirimía y el tamborileo del pequeño huahuetl, desde el viejo campanario de la iglesia, anunciando la conmemoración y santificación de la Semana Mayor. Allá, en esas lomas pelonas, ese lugar donde recordaba a Papá Nico haber visto hacía mucho tiempo en las noches pesadas, es decir, noches tenebrosas y malditas, bolas de lumbre que venían del lado de San Juan y que parecía que jugaban, y por lo caprichoso de sus desplazamientos, uniéndose y separándose vertiginosamente, volando y rodándose. Nos contaba que se trataba de brujas y brujos sin sus respectivas cabezas, pues para sus ritos se las quitaban, dejándolas en el suelo debidamente ordenadas, y ya sin ellas se convertían en bolas de lumbre. Esto sucedía allá donde comienzan los ocotales y el escarpado de la sierra en dirección a la cumbre. Durante el día fui arrullado por el canto penetrante y reiterado de las chicharras fijadas a las ramas de los árboles, y por el canto de las tortolitas y el aleteo de los gorriones sofocados por el sol entre las ramas de los ocotes y los huizaches, buscando algo de sombra entre su fronda, y también por el sonido monótono de la caída y recorrido del agua de los arroyos culebreando entre las piedras. Nací arrullado por las manifestaciones de la naturaleza en su acto de generar vida y movimiento, como quien dice, arrullado por Dios.
arrullado en los rebozos negros de mi madre y mis abuelas y mis tías. Rebozos negros y a veces grises, o coyuches por el uso frecuente, o decolorado por el sol que se comía su color. Aprendiendo de memoria, envuelto en sus rebozos negros, la superficie de sus espaldas y sus pechos, aprendiendo sus aromas a sudor, a milpa, a monte, a humo, siempre al calor de sus cuerpos, resguardado del sol, del frío, de la lluvia y del viento por sus rebozos negros. Nací tutelado por mujeres campesinas de rebozo negro. Los vanidosos, delicados, conmemorativos rebozos albos no iban con ellas, tampoco los de frívolos colores que decían que eran pues para otra casta de mujeres, no tan comprometidas con las exigencias y sufrimientos que imponía la campiña solteca. Es por eso que prefería los colores sobrios, enlutados, como su alma. Que algunos rebozos los hacían en el pueblo con técnicas propias, tal vez, nunca lo supe. Mi recuerdo únicamente llega hasta cuando acompañaba algunas veces a mamá Juana, a mi abuela, a la Casa Cruz, a sacar un pedido, es decir, con carácter de fiado, que consistía en un rebozo negro, por lo general, entre otras cosas. Para el pedido, únicamente bastaba el aval de la palabra de mamá Juana, requisito crediticio suficiente para el amable y respetuoso dueño en esa época de la tienda, pues estando tan atareado, le dedicaba su tiempo a mamá Juana, ofreciéndole una silla para que descansara a un lado del mostrador, igual que a mí, y nos invitaba una cerveza a ella y un refresco embotellado para mí, con sabor a piña, casi siempre, lo que me hacía pensar que ese sabor casi no se vendía. Me caía bien porque me di cuenta que respetaba la humildad de mi abuela, con sus pies descalzos y su atuendo antiguo, incluyendo su mascada al cuello, pero pienso que respetaba más su palabra, por reconocer que era una mujer de compromiso, cabeza de familia. Fue así que conocí los lechos de mis abuelas y tías, consistentes en un tapesco de carrizo bajo un petate, y conocí los aromas y sabores de las comidas que hacían en sus jajales. Conocí el aroma de la tierra húmeda que salía de los surcos que dejaba el arado abriéndose paso entre ella. Y las mujeres, como sembradoras que eran, y siguiendo al yuntero, las vi lanzando semillas entre esos surcos, y con el diestro movimiento de sus pies, empujando la tierra, sembrándolas, con la esperanza de ver germinar una milpa o un frijol, calabacitas y a veces garbanzo, siempre acunándome en sus espaldas, sostenido por sus rebozos negros. Fue así también como conocí el color y el aroma que deja el monte, el pasto y las flores al rozarlas o al caminar por las orillas de las veredas en nuestros recorridos, siempre sostenido por sus rebozos negros. El rebozo negro que me acunaba a veces servía para sujetar el tercio de leña y otras veces, convertido en nixtamal y acolchado rodete, servía para llevar el tenate con el nixtamal o también el chiquihuite con el recaudo.
muy bien equilibrado sobre la cabeza, dejando libres sus brazos para llevar otras cosas. Esto hacía que al caminar irguieran más su cuerpo, caminando derechitas. La cadencia de sus pasos se hacía rítmica y elegante, y también se veían casi obligadas a mirar de reojo, lo que a mi modo de ver las hacía mucho más bonitas. Sus rebozos negros, negros y profundos universos, con infinitos puntos blancos, que para mí eran cielos nocturnos con mis propias estrellas. Negros y profundos universos, con su firmamento cuajado de brillantes luceros, en que su luz se replicaba de manera interminable, iluminando todo el paisaje nocturno, casi como si fuera de día. En noches así, Papanico, sentado en su patriarcal piedra plana, afuera de su jacal y rodeado de sus nietas y nietos, nos enseñó a distinguir con su índice las estrellas que formaban las constelaciones que él denominaba el soplador, y también los 3 reyes magos cuando aparecían por el oriente. Era lo mismo los días últimos de cada año, los días 31 a las 12 de la noche, cuando los años, el nuevo y el viejo, se relevaban. Sentados junto a él, esperábamos expectantes, mirando atenta y fijamente la gran cumbre del otro lado del pueblo, al oriente, por donde siempre y cada amanecer sale el sol. Pues les cuento que siempre, después de las 12 de la noche, iba saliendo lentamente una nube, siempre sola, acompañada de sus luceros. Era el milagro que esperábamos y nos alegraba el fenómeno. A veces pienso que la fe de Papanico y Mamá Juana hacían posible el milagro de presenciar ese nacimiento. Pero esos rebozos negros y profundos universos para mí terminaban en caprichosos flecos, y que en su acompasado vaivén siempre trataba de alcanzarlos y retorcerlos con mis manos, junto con los listones negros o cafés de las trenzas de mi madre, abuelas y tías. Para bajar al pueblo e ir los domingos a misa a traer el mandado, asistir a los fandangos o a las visitas, mi madre, abuelas y tías tenían que ir con rebozo, con los muchitos al hombro o al pecho, o igual si se trataba de transportar únicamente el mandado. En la iglesia, sus rebozos negros se convertían en respetuosos, sumisos y humildes mantos. Humildes como las palabras de sus plegarias y el tono de sus voces. Humildes como sus descalzos pies que se lavaban en el río antes de llegar a la iglesia. Arrodilladas ante la imagen del Señor de los Milagros, a quien desde niñas han visto permanentemente torturado, sufriendo el suplicio que le impone el instrumento romano cada segundo desde hace más de 2000 años. Le platicaban sus trabajos, rogándole siempre por los demás y nunca por ellas, rogándole que manifestara sus gracias, manteniéndolos sanos y con trabajo, que ya no se emborracharan los hombres de la familia, que no les pegaran y que cuidaran de su dinero. Una de mis tías,
postrada frente a la imagen, con la cabeza baja y mirando al piso, decía su particular plegaria: Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, me da mucha muina conmigo misma al mirarte así cada que vengo, pues siempre te digo que la próxima vez vendré sin pecados de que arrepentirme, pero cuando llego contigo te miro un clavo más, clavado por mí con mis malas acciones, pero ahora en tu corazón, por mi culpa, nada más por mi culpa. Secándose con el rebozo negro sus lágrimas y mordiendo sus labios con la orilla de su rebozo negro en la boca para ahogar sus gemidos. Yo, azorado por comprender el alcance de sus palabras y actitud, interrogaba a la imagen con la mirada, preguntándome: ¿qué pecados se le tendrían que perdonar a mujeres como ella, como a mis abuelas y a mi madre? ¿Qué pecados de arrogancia, de lujuria y concupiscencia o soberbia? ¿Qué pecados de gula, envidia, mentira, ira o vanidad se les tendría que perdonar? No, a mujeres como ellas, las de rebozo negro, no había nada que perdonar, según yo, porque cada segundo de vida para ellas era un momento de expiación. Eran mujeres campesinas de rebozo negro, purificadas por el hambre, el trabajo y el desaire, por el dolor del cuerpo y el alma, purificadas por el sufrimiento y la incertidumbre de su futuro, que como ácido les corroía el corazón. Una vez fuera de la iglesia, sus rebozos negros pasaban de piadoso manto a dominguera prenda y accesorio de trabajo. Los rebozos negros de mi madre, abuelas y tías, ya fueran desgastados o nuevos, los usaban a la cintura, cruzando el pecho a un hombro o a los dos, quedando las puntas en sus espaldas y otras veces cubriendo su torso completamente. Una parte cubría el chiquihuite y la otra punta cubría su pecho, descansando extendida en el hombro contrario. Creo que era un lenguaje propio de ellas y únicamente entendible por ellas. El mensaje que daban en el uso de sus negros rebozos, pues a mi abuela Jovita, mamá Jovita, le gustaba usar su negro rebozo con las dos puntas cruzadas al pecho, y yo, en mi fantasía infantil, las convertía en cananas revolucionarias repletas de cartuchos para abastecer su Mauser. A mi abuela Juana la recuerdo en las tardes, desgranando las mazorcas para hacer el nixtamal, depositando el maíz en la tela de su inseparable mandil, sentada en el patio sobre un petate, bajo la sombra de los higos, cubierta la cabeza con su negro rebozo. Me gustaba mirarla así, pues la relacionaba con las imágenes de las vírgenes en actitud piadosa o dolorida que miraba en la iglesia del pueblo. Su imagen para mí representaba la misericordia y la piedad. Y yo siempre pensé que no era ninguna casualidad que una de sus hijas se llamara Refugio, otra Consuelo, una más Esperanza y también una Virginia. Creo que únicamente mi tía Chana fue la excepción, pero si hubieran tenido una hija más, le hubieran nombrado Caridad o Fe. En fin, eran tiempos en que la mayoría de los nombres propios eran de extracción bíblica. También gustaban de caminar mi madre, abuelas y tías con sus rebozos negros a la espalda,
con las puntas rodeando sus muñecas, sosteniéndolas con sus manos en actitud desafiante, valientes y decididas. Siempre me asombró la versatilidad del uso que le daban a sus rebozos negros mi madre, abuelas y tías. Lo usaban de cobijo, refugio y accesorio. Accesorio de paño para limpiar el sudor del trabajo y las secreciones nasales y secar también sus lágrimas de dolor o alegría, de tapete para sentar a sus criaturas, de sombrilla y de mecapal, de almohada y arrulladora cuna, también de manto y como accesorio en los partos imprevistos para seguramente recibir y envolver las criaturas, como en mi caso, ya que la primer prenda que me cobijó fue el rebozo negro de mi madre, impregnado de amor, porque el rebozo de las campesinas soltecas significa y es amor, porque con él protegen a sus familias con el símbolo de su femineidad. Como cubren las gallinas con sus alas a sus pollitos del fugaz ataque del gavilán. También usaban sus rebozos negros, mi madre, abuelas y tías, como alegre e icónica prenda festiva en sus fiestas para bailar las chilenas. Con el recuerdo y devoción por los rebozos negros de mi madre, abuelas y tías, en ocasiones escucho los latidos de sus corazones abrigando el mío. Siguen sosteniendo mi pensamiento y alma arraigado a esta tierra solteca, quedándome bien claras sus historias de mujeres campesinas de rebozo negro, reconociendo su recato y coquetería, su tradición, su fe e identidad, y el misterio del encanto de sus rebozos negros, cuando en el momento final, doblemente enlutados, siguieron a la tumba a estas mujeres campesinas como otra piel más, que envolviéndolas, amortajaron sus cuerpos en un cálido y eterno abrazo en su paso a la eternidad. Con esto termino mi relato. Su amigo René Robles.